que establezcan un hecho que la ley señale como delito. El hecho es lo fáctico, lo que pasó. Que la ley establezca como delito es nuestra proposición jurídica, ¿no es cierto? Y que lo cometió, participó en su comisión, es un argumento adicional que nos pide la Carta Magna respecto a cuál fue la forma de participación en el delito. ¿Esto qué implica? ¿Fue autoría o fue participación? ¿Fue autor directo, autor mediato, fue coautor? ¿Fue partícipe o fue inductor o cómplice? ¿Cómo participó en el hecho delictivo? Que ese será un argumento obligatorio para los ministerios públicos al momento de formular la imputación. Con esta determinación, en este caso lo haremos en sentido positivo, que implicaría formulación de la imputación, una solicitud para formulación de la imputación, o bien una solicitud de control de legalidad de la detención si tengo detenido. Pasamos a la segunda subfase, que es el control de las garantías. Porque antes de pasar al control, me interesa mucho que sepan, acá tengo defensores, ¿no? Tengo defensores, tengo MPs. ¿Qué podemos exigir como defensores o pedir en la investigación cerrada? Podemos pedir un medio alternativo de solución de controversias. Es decir, si el tipo penal se presta a los requisitos que exigen para acuerdos reparatorios o restitutorios, yo puedo arreglarme con la víctima de tal suerte que no haya audiencia ante el juez de control. Pero si el Ministerio Público no lo quiere, que no lo quiera, lo pediré en audiencia. Porque más adelante veremos que los medios alternativos pueden ser preprocesales, intraprocesales, extraprocesales o postprocesales. Si quiere, si no, me voy a la audiencia. ¿Qué más podemos? Ahí ya no es exigir, ahí es pedir. Podemos pedirle al Ministerio un criterio de oportunidad y el Ministerio Público lo puede otorgar. Otra cosa que como defensores, para que sean iguales, como defensores lo que podemos pedir en investigación cerrada es la carpeta de investigación. Y eso es desde la Constitución. En el momento en que está detenido, me tienes que enseñar todos los indicios que existen respecto a su detención y los datos de prueba que tienes en su contra. ¿Para qué? Para que yo, defensor, comience entonces una hipótesis de defensa respecto a mi propia teoría del caso. Eso es lo que podemos hacer como defensores y como ministerios públicos en esa etapa. Ahora bien, el Ministerio Público, porque vamos 1, 2, el Ministerio Público en esta etapa puede investigar a cualquier persona, a la que sea en este momento nos pudiese estar investigando a cualquiera de nosotros, pero mientras no cause actos de molestia, no tiene por qué darnos la carpeta de investigación. Es decir, imaginemos que yo me enteré por un amigo que trabaja en la Procuraduría que me están investigando y muy enojada voy y le digo al Ministerio Público, ¿me puede dar por favor mi carpeta de investigación? La Constitución lo obliga a que me la dé. El Ministerio Público va a decir, buenas tardes, mi nombre es tal, dígame qué se le ofrece. Ya le dije que quiero mi carpeta. ¿Y quién le dijo que la estoy investigando? ¿Le he causado un acto de molestia en su persona? No, pero ya me dijeron que me está investigando. Señorita, le pido que por favor se retire porque estoy haciendo mi trabajo. Es decir, mientras yo no cause actos de molestia, no tienen por qué exigirme que les dé la carpeta de investigación. ¿Vale? Y ni siquiera si va al juez de control, que por ahí alguien le podría decir, bueno, pues que tramite el amparo buscador, a ver si es cierto que lo están investigando. Va a salir negativo. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no ha hecho ningún acto frente a un juez de control, ¿cierto? Ni ha pedido ninguna orden de aprehensión, ni ha hecho absolutamente nada. Entonces, por eso les decía que esta etapa o subetapa de investigación cerrada tiene en su contorno un monopolio del Ministerio Público. Tiene que ver con toda su función de investigación que el Estado le resguarda y además le confiere. Cuando pasamos al control de las garantías, este control de las garantías comienza con la solicitud del Ministerio Público y va a terminar con una vinculación a proceso que contendrá un periodo de cierre de la investigación. Me explico. Lo primero que pasaría en una audiencia de control de garantías, que ya está el juez de control, sería la presentación de las partes, la individualización de cada uno de los intervinientes, pero en actos procesales, si tenemos un detenido, tendría que hablarse sobre el control de legalidad de la detención. Control de legalidad de la detención que tiene dos posibilidades: que sea legal la detención o que no sea legal la detención. Si es legal esa detención, continúa la audiencia. Si no es legal la detención, se suspende la audiencia en ese momento y se deja en libertad con las
reservas de ley si fuese pertinente, ¿vale? Entonces, supongamos que continúa la audiencia, que fue legal la detención. Lo siguiente que pasa es la formulación de la imputación. Formulación de la imputación donde el Ministerio Público vertirá sus argumentos respecto a lo fáctico, lo jurídico y los datos de prueba que contiene. Es decir, su medición o su estándar que tendrá que tener en la formulación de la imputación para pedir su vinculación a proceso tiene que ser el artículo 16 constitucional, segundo párrafo, y en tanto la ley adjetiva tiene que ser el injusto penal, es decir, desvalor de acción más desvalor de resultado. Dicho sea brevemente, conducta típica y antijurídica. Es lo único que tendría que tener en tanto su estándar probatorio como argumentos, ¿vale? Y aquí va un tip para los que sean ministerios públicos. Cuando formulen imputación para pedir vinculación a proceso, solo son 5 argumentos los que tienen que dar. Número 1, un argumento en tanto tipicidad respecto de elementos objetivos del tipo, es decir, sujeto activo, sujeto pasivo, quién lo cometió, contra quién lo cometió, qué bien jurídico, qué nexo causal, cómo fueron las circunstancias, etc. Segundo argumento, un argumento respecto a tipicidad y elementos subjetivos. ¿Qué quiere decir con elementos subjetivos? Dolo o culpa. Este argumento es muy importante porque el dolo o la culpa, ese argumento puede ser determinante para una medida cautelar. Ustedes recordarán que la reforma constitucional dice: procederá a la prisión preventiva oficiosa en tratándose de delincuencia organizada, violación, secuestro, homicidio doloso, ¿no es cierto? Homicidio doloso. Y si yo como defensor hago un muy buen argumento de que el homicidio no fue doloso, sino culposo, ¿a qué le estoy pegando directamente? A la medida cautelar. Por eso es tan importante ese argumento. Van 2. Tercer argumento, argumento respecto de la tipicidad en elementos normativos, cuando el hecho delictuoso requiere una interpretación jurídica o cultural de la norma. Es importante porque nos puede llevar a un error de subsunción, que puede ser un error de tipo o un error de prohibición. Cuarto argumento, la antijuridicidad del hecho, básicamente. Y el quinto argumento, el que nos pide la propia Constitución, forma de intervención delictiva, ¿fue autor o fue partícipe? Con esos 5 argumentos, señores agentes del Ministerio Público, pueden perfectamente formular una imputación, sin necesidad de estresarse y andar buscando las constancias y andar leyendo. Con 5 argumentos pueden formular una imputación. Ahora, del lado de la defensa, ¿ya qué contesto a esos argumentos? Le está diciendo a ellos y a mí no. Respecto a los elementos de tipicidad, en tanto lo objetivo del tipo, la defensa siempre puede contestar con un error de tipo, que puede ser vencible o invencible. Es decir, hubo un error respecto a alguno de los elementos del tipo penal. No era menor de edad y la estás acusando por corrupción de menores, ¿no? Por ejemplo, pensabas que él pensaba que el auto era suyo, cuando en realidad todavía no le daban la posesión. Tenía la posesión, pero no la propiedad, ¿vale? Es un error de tipo. Cuando el Ministerio Público habla sobre el segundo argumento, que es elementos subjetivos, dolo, culpa, siempre la defensa va a querer bajarlo a culpa. Esa es la clave, siempre bajar a culpa, porque entonces tendrían medidas cautelares más bajas, mucho más de las que propiamente podrían proceder. Al tercer argumento del Ministerio Público, cuando se requiere interpretación jurídica o cultural de la norma, la defensa puede contestar con un error de subsunción. ¿Qué es un error de subsunción? Si tiene que ver con una interpretación jurídica, entonces se atiende las reglas del error de tipo, que puede ser vencible o invencible. Cuando la interpretación es respecto a lo cultural, va a poderse contestar con un error de prohibición. Yo pensé que lo que hacía estaba bien, ¿no es cierto? Y entonces le pego directamente a la culpabilidad. Al cuarto argumento del Ministerio Público, que es la antijuridicidad, la defensa contesta con causas de justificación. Porque el código es muy claro, se puede argumentar un excluyente en cualquier momento, ¿no es cierto? Entonces puedo contestar con una causa de justificación, defensa legítima, estado de necesidad, cumplimiento de un deber, etc. ¿No es cierto? Eso es contestar los 5 argumentos del Ministerio Público, la defensa respecto de la formulación de la imputación con pretensión de vinculación a proceso. Ya, el Ministerio Público hizo su formulación de la imputación. Posterior a la formulación de la imputación, en la audiencia se le da la palabra al indiciado. ¿A qué efecto? A que rinda su declaración preliminar.
¿Para qué? Para que si tiene algo que decir respecto a lo que le ha imputado el Ministerio Público lo diga en ese momento, ¿cierto? Ahí puede decidir declarar o no declarar. Lo regular es mejor que no declare. Posterior a ello, el juez les dice que tienen, bajo el artículo 19 constitucional, un periodo de situación jurídica. ¿Qué es el periodo de situación jurídica? Es el término de las 72 horas o las 144, ¿cierto? Les voy a dar las joyas de la corona. Este término de las 72 horas es un error que quedó en la Constitución. Cuando estuvimos en Cámara de Diputados, fue un error que se quedó ahí, y se quedó porque no analizamos el alcance de la vinculación a proceso. Les explico. Un defensor, cualquier defensor que no haya sido alumno de la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, diría: no, pues quiero mi término y quiero mis 72 horas, es más, quiero 144 horas porque lo voy a defender hasta la muerte, ¿no es cierto? Eso diría cualquier defensor que no ha sido alumno de acá. Un defensor que ha sido alumno de la escuela diría: renuncio a mi término de las 72 horas o 144. ¿En qué basan una determinación o la otra? Primero, seamos lógicos. ¿Para qué queremos las 72 o 144 horas? Para ofrecer pruebas. Ahora, con esa respuesta que me ha dado el abogado muy buena, vean la lógica. El Ministerio Público está formulando con datos. Y nosotros como defensa vamos a llevar pruebas. ¿Qué vamos a obtener como defensa cuando pidamos ese término y además demos pruebas? O sea, nuestra visión va a ser que no me vinculen a proceso, ¿no es cierto? Esa es mi pequeña visión, que no me vinculen a proceso en este momento. Sí, sorry, pero si no te vinculan a proceso, entonces regresa esa investigación a la investigación cerrada. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público pueda perfeccionar y entonces vuelva a pedir la formulación de la imputación, ¿cierto? Entonces fíjense qué maravilloso. Pedí mi término de 72 horas, es más, pedí 144, ofrecí pruebas. ¿Eso qué implica? Le dije al Ministerio Público cuál era mi teoría del caso. Regresa con el Ministerio Público y me dice: yo ya sé por dónde va Erika, pues voy a perfeccionar por dónde va ella, para entonces ahora sí me lo vinculen a proceso. ¿Cierto o falso? Es decir, eso de ninguna forma nos conviene, porque lejos de ser, como dicen por ahí en la práctica forense, de chisparlo, lo atoramos más. ¿Por qué? Porque simplemente el Ministerio Público va a volver a pedir la vinculación a proceso. Y entonces ya sabe con qué voy yo, ¿no es cierto? Entonces, ahí el tip está en lo siguiente. Si tienen una prueba de tal suerte que ustedes sepan que va a liberar de todo cargo a su patrocinado, tienen que promover audiencia después de la vinculación a proceso. Porque si promueven audiencia después de la vinculación a proceso y una audiencia de excluyente de responsabilidad, se sobresee el asunto. Nunca va a volver a regresar a una investigación cerrada. Ahí está la joya de la corona. Eso es respecto a este término o periodo de situación jurídica de las 72 o 144 horas. Entonces les dan a decidir, les dicen: ¿quiere usted el término de las 72 horas o quiere el de 144 para que a su derecho convenga? Porque no dicen que sepa pruebas, para que demuestre lo que a su derecho convenga. Y entonces hay la posibilidad de que en ese momento renuncien y continúe la audiencia, o bien que en ese momento determinen que quieren que se suspenda para ofrecer sus pruebas, ¿no? Muy valientemente. Muy bien, cuando ustedes determinan que se suspenda la audiencia porque quieren el término constitucional al que tienen derecho, es la primera vez en que se habla de medidas cautelares. ¿Por qué de medidas cautelares? Porque en ese momento ya se formuló imputación, y es la diferencia entre una providencia precautoria y una medida cautelar. La providencia precautoria va a ser en la investigación cerrada, previo a la formulación de la imputación, y la medida cautelar va a ser posterior a la formulación de la imputación, no de la vinculación, porque ahorita no se ha vinculado esta persona a proceso y ya hablamos de medidas cautelares. ¿Por qué hablamos de medidas cautelares? Porque yo, ¿para qué lo quiero en la audiencia? Voy a ocupar el salón, tampoco me voy a quedar aquí a cuidarlo, yo también tengo que salir, ¿no es cierto? Entonces se habla de una medida cautelar para efecto de que se presente en el tiempo determinado a su audiencia para ver si se determinó una vinculación o no vinculación a proceso. ¿Vale? Y supongamos que dijo renuncio porque
Mi estrategia es otra, mi estrategia es el sobreseimiento, no la no vinculación. Entonces, posterior a este periodo de situación jurídica, viene la determinación de vinculación a proceso. ¿Te vinculo o no te vinculo a proceso? Si te vinculo a proceso, entonces hablaremos de medidas cautelares, de carácter real o de carácter personal. Si no te vinculo, regresaremos a esta investigación cerrada. ¿Sale? Ahora, si hablamos de medidas cautelares, aquí atenderemos al artículo 19, segundo párrafo de la Constitución, que procederá a prisión preventiva oficiosa en violación, secuestro, delincuencia organizada, homicidio doloso, aquellos que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad, que si nos vamos al código sabemos que el libre desarrollo de la personalidad son corrupción de menores, pornografía infantil, lenocinio y trata de personas. ¿Es cierto? Entonces, todo aquello que no sea prisión preventiva oficiosa se estará por medidas cautelares menos gravosas que no sean de prisión preventiva, que puedan ser de carácter real. ¿Estamos de acuerdo? Para que entonces lo podamos exigir. Ahora, posterior a ello se da el periodo de cierre de la investigación. ¿Qué es el periodo de cierre de la investigación? Es cuando el juez en audiencia va a determinar, si en ese momento va a determinar cuánto tiempo te doy a ti, Ministerio Público, para que termines la investigación que ya comenzaste. No puede ser mayor a los 6 meses. ¿Vale? Podría prorrogarse, pero con causa justificada y con una serie de trámites específicos. Pero en general no podría ser mayor a los 6 meses. Pasados esos 6 meses, el Ministerio Público tendría que tomar determinaciones. Ahorita veremos cuáles. Lo que me es importante decirles antes de acabar el control de garantías es lo siguiente. ¿Del control de garantías conoce siempre el mismo juez? ¿O hay diferentes jueces? Depende del caso concreto. Primer acto procesal, control de legalidad de la detención. Si es legal esa detención, va a seguir conociendo el mismo juez, porque continuó la audiencia. Pero si no es legal la detención, ya no va a conocer el juez, ese mismo juez. Cuando se vuelva a pedir solicitud para formulación de imputación, será otro juez. ¿No es cierto? Ahora, cuando se habla del periodo de situación jurídica, que es esta interrupción de 72 o 144 horas, ¿conoce el mismo juez o conoce otro? ¿El mismo juez o conoce otro? No, ahí tiene que ser el mismo juez. ¿Y por qué tiene que ser el mismo juez? Porque no ha resuelto. Si no ha resuelto, ¿cómo me vas a cambiar de órgano de juzgador? El juzgador de esta audiencia, que fue formulación de la imputación, y luego te di declaración preliminar, y luego te pregunté tu situación jurídica y me pediste un tiempo, yo como juez no he resuelto. Y si no he resuelto, debo ser quien vuelva a esa audiencia a determinar si estás o no estás vinculado a proceso. ¿No es cierto? Es la única vez en que el mismo juez conoce de 2 audiencias que tienen que ver con una misma resolución. ¿Por qué? Porque no ha resuelto. ¿Vale? Sí. Ahí te está vulnerando tus garantías, porque el que cambió, ¿sí?, ni siquiera escuchó tu declaración preliminar, no escuchó la formulación de la imputación, no supo por qué te dio una medida cautelar de una u otra. Él no ha resuelto, y si no ha resuelto, ¿por qué me cambias de juez? Se cambian de jueces cuando conocen de actos procesales que determinan, y entonces puede conocer otro, ¿no? Eso es bien importante. Esa es otra joyita para los defensores. Bien, eso entonces tenemos que terminamos el control de las garantías. Les voy a dar otra joya. Les voy a dar otra joya de la corona. Se van a ir llenos de joyas para que cobren bien. La vinculación a proceso. La vinculación a proceso, muchas personas, bueno, desde el Instituto de la Judicatura Federal tenemos millones de amparos conocidos, porque se amparan por el auto de vinculación a proceso, ¿no? Se amparan porque me dictaron un auto de vinculación a proceso y entonces el MP no me tiene acreditado y el juez permitió que no se acreditara el cuerpo, el delito y la probable responsabilidad, sino simplemente datos y hechos, ¿cierto? Y entonces ahí va la joya de la corona.
desde lo federal, no se amparen por el auto de vinculación a proceso, ampárense por la medida cautelar. El auto de vinculación a proceso no les afecta, porque el auto de vinculación a proceso es esto. El auto de vinculación a proceso legitima la investigación cerrada del Ministerio Público, es decir, creo lo que me estás diciendo, y porque te creo, te autorizo un periodo de cierre de esa investigación. ¿No es cierto? Entonces los van a declarar improcedente bajo el artículo 73 de la Ley de Amparo. Pero si ustedes se amparan por la medida cautelar, entonces es procedente, porque eso sí les está causando un daño directo a su persona y a sus garantías. Lo que pasa es que si te amparas por la prisión preventiva, tienes un daño directo a tu libertad. Y entonces, por ese tipo de actos que te ampares, sí procede el amparo. Pero por la simple vinculación a proceso te lo van a desechar. ¿Vale? Ok, con eso está el control de las garantías. Ese control de las garantías que les va a dar este periodo de cierre de la investigación que legitima la investigación cerrada. Después viene el periodo de cierre de investigación. ¿Qué es este periodo de cierre de investigación? Es donde el Ministerio Público tendrá que acreditar o tendrá que buscar cómo va a acreditar todo y cada uno de los elementos que pide un delito. ¿Para qué? Para presentar una acusación. Porque en la acusación ya no hablamos de datos, ya hablamos de pruebas. Y cuando termine el periodo de cierre de investigación, el Ministerio Público tiene 3 posibilidades de determinación. La primera de ellas, puede determinar en tanto la potestad punitiva conferida por el Estado. ¿Qué es la potestad punitiva conferida por el Estado? Puede determinar acusar, no acusar, sobreseer, ¿cierto? Esa es la primera determinación. Segunda determinación, puede decidir informarle al juez. Le voy a informar al juez. ¿Qué le voy a informar al juez? Que di un criterio de oportunidad y como no voy a hacer ejercicio de la acción penal, no voy a presentar acusación. ¿No es cierto? ¿Y qué más le puedo informar al juez? En estos periodos las partes le llegan a un medio alternativo de solución de las controversias. Lo siento, ya no siguió esto. ¿No es cierto? Lo siento, ya no siguió esto. El tercer eje en que puede determinar el Ministerio Público es solicitándole algo al juez. ¿Qué le puedo solicitar al juez? Le puedo solicitar un procedimiento abreviado o le puedo solicitar una suspensión del proceso penal a prueba. ¿No es cierto? Son 3 las formas en que pueden determinar los ministerios públicos. En tanto la potestad punitiva del Estado, o bien en tanto informarle al juez un criterio o un medio alternativo, o bien solicitando, ¿qué voy a solicitar? Un procedimiento abreviado o una suspensión del proceso penal a prueba. ¿Cierto? Dicho sea brevemente y el resumen de todo lo que he dicho es lo siguiente. La primera etapa comienza con un requisito de procedibilidad denominado denuncia o querella y termina con la acusación, en sentido positivo, ¿vale? Terminará con la acusación, que es la que da inicio a la etapa intermedia. Se subdivide en 3 subfases: investigación cerrada, control de las garantías y periodo de cierre de la investigación. La primera de las subfases comienza con un acuerdo de inicio y termina, en sentido positivo, con una determinación de solicitud ante el juez de control. Solicitud que puede ser para el control de legalidad de la detención o para la formulación de la imputación. La segunda subfase comienza con esa solicitud o ese acto procesal que haya sido, ya sea controlar la legalidad o empezar con la formulación de la imputación como actos procesales, y termina con una vinculación a proceso o una no vinculación a proceso. El periodo de cierre de investigación comienza con la vinculación a proceso, que determinará ese periodo, y concluye con una determinación del MP, que ya hemos visto los 3 sentidos. ¿Vale? Eso es en tanto la etapa preliminar. Ya se los conté. La segunda etapa es la etapa intermedia. La etapa intermedia tiene como objetivo ofrecimiento y depuración de la prueba. Aquí siguen conociendo los jueces de control. Es la última etapa que conocen los jueces de control, ¿vale? Esta etapa intermedia va a iniciar con el escrito de acusación. Este escrito de acusación, que ya no deberá contener solamente el injusto penal, sino deberá contener todos y cada uno de los elementos o categorías jurídico-penales del delito.
es decir, conducta típica antijurídica culpable, e incluso pedimos punibilidad, ¿no es cierto?, en nuestro escrito de acusación. Ahora, en la etapa intermedia hay dos subfases. Hay dos subfases. La primera es la fase formal o escrita, y la segunda es la fase oral o la audiencia en sí misma. Me explico. En la etapa formal o escrita me podrán decir, bueno, pues ¿qué no es oral esto? O sea, ¿cómo que me hablas de una subfase escrita? ¿No? Porque tiene que haber ciertos trámites que se realicen a efecto de que las partes puedan llegar a una audiencia, ¿no es cierto? Entonces, en esta parte formal o escrita, el órgano jurisdiccional recibe la acusación del Ministerio Público una vez cumplido el periodo de cierre de la investigación y se lo pasa a la víctima. ¿Por qué a la víctima? Porque la víctima respecto, ahí va para los defensores, la víctima respecto a este escrito de acusación tiene tres posibilidades: corregir el escrito de acusación, ofrecer pruebas o coadyuvar en ese momento en el proceso. Son las tres posibilidades que tiene la víctima. Es decir, puedo corregir al Ministerio Público, su señoría, el Ministerio Público no tomó en cuenta ni está ofreciendo aquí a mi vecina Chonita, y Chonita fue la que vio todo lo que pasó, así que yo la quiero ofrecer. Y tengo un control de lo que el Ministerio Público está acusando. ¿Qué está diciendo? Porque entonces ya tengo los hechos y el derecho que el Ministerio Público va a ofrecer, ¿no es cierto? Y entonces yo como víctima puedo decir, no, él lo está haciendo mal, quiero corregir el escrito de acusación. O puedo decidir, pues también quiero ofrecer esta otra prueba, que se me olvidó dársela al Ministerio Público, pero la ofrezco en este momento. Y en ese momento también puedo determinar coadyuvar con el Ministerio Público. Es muy importante la coadyuvancia, defensores, muy, muy importante, porque con la coadyuvancia y con la venia del Tribunal de Juicio Oral ustedes pueden interrogar o contrainterrogar. Pueden hacer un alegato de apertura o un alegato de clausura, porque son coadyuvantes en una acusación. Pero si no coadyuvan, no lo podrán ni siquiera solicitar. ¿Vale? Eso es muy importante que lo hagan. Ahora, después de que la víctima lo tiene y ya le hizo las correcciones necesarias o dijo lo que a derecho convenía, entonces ese escrito de acusación se pasa, ahora sí, al acusado. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que sepa por qué hechos y con qué pruebas lo están acusando de qué. Y entonces en ese momento pueda determinar excepciones de previo y especial pronunciamiento, como puede ser indispendencia, cosa juzgada, prescripción, ¿no? O puede determinar no contestar el escrito, pero darse por notificado y llegar a la audiencia, o bien podría determinar contestar también por escrito ese escrito de acusación. Esa es la parte formal, que viene a ser este conocimiento de lo que va a ser la acusación en definitiva. Después de esta parte formal o esta parte escrita en la etapa intermedia, viene lo que es la audiencia. Esa audiencia se va a dar la exposición de cada una de las partes respecto a los medios de prueba. Ahí son medios de prueba. Acuérdense, son datos de prueba en etapa preliminar, medios de prueba porque solo se ofrecen en etapa intermedia, y son pruebas en el juicio oral porque ahí se desahogan y se valoran, ¿no es cierto? Aquí lo único, mientras en la etapa preliminar argumentamos hechos y derecho de alguna suerte, hechos y derecho, en la etapa intermedia vamos a defender todas nuestras proposiciones probatorias, todas. ¿Por qué? Porque defenderemos parte por parte. ¿Por qué me es importante ese testigo? ¿Por qué me es importante esta documental? ¿Por qué me es importante una u otra de las pruebas que yo lleve a audiencia? Y tendré que defenderlas. ¿Por qué? Porque la contraparte podrá rebatirlas bajo el principio de contradicción, ¿no? Entonces, ahí van el debate sobre los medios de prueba y la defensa de los mismos. Estos medios de prueba lo hará primero el Ministerio Público, después la defensa, y el juez va a determinar cuáles son los medios de prueba que pasarán a juicio oral. Es decir, me has ofrecido 10 testigos para acreditarme o atestiguar sobre el mismo hecho, solamente te voy a aceptar 4. Él determina cuáles son los que pasan a la etapa de juicio oral. Aquí pasa algo muy importante que se denomina acuerdos probatorios. ¿Qué es un acuerdo probatorio? Son aquellos hechos respecto de los cuales no existe controversia. Por ejemplo,
en un homicidio, la muerte de Pedro Domínguez, ¿podría haber un acuerdo probatorio? Que está muerto. En eso no hay controversia, de que está muerto, está muerto. La controversia es cómo murió o quién lo mató, ¿no es cierto? Entonces los acuerdos probatorios son aquellos hechos que se van a dar por probados y que no tienen objeción ninguna de las partes, ¿vale? Yo en lo particular en técnica de litigación les recomiendo que no lleguen a ningún acuerdo probatorio, porque muchas veces llegan al acuerdo probatorio que en realidad, lejos de ayudar, les trae perjuicios en la audiencia de juicio oral. Hasta que no manejen bien todo lo que va a ser el sistema y en qué les puede ayudar, les aconsejaría no llegar a acuerdos probatorios en esta etapa, en algo tan delicado como son los medios de prueba. En esta etapa también pasa algo muy importante y va a darse en audiencia, que es la unión y separación de causas. ¿Qué es la unión y separación de causas? Dice la Constitución que solamente podrán presentar acusación por aquellos hechos que hayan sido motivo de la vinculación a proceso, ¿no es cierto? Entonces estás vinculado a proceso por el robo en casa habitación, pero resulta que en el periodo de cierre de investigación, cuando el Ministerio Público continúa investigando, se da cuenta que no solamente entraste a robar esa casa, sino que también violaste a la señora que estaba allí. Pero ella no había dicho nada por pena, por su marido, por muchas otras circunstancias. Y entonces ustedes acusan diciendo robo en casa habitación más violación. ¿Eso estaría correcto? No, no estaría correcto porque es muy clara la Constitución. Vamos a acusar por aquellos hechos que hayan sido motivo de la vinculación a proceso. Entonces, como ministerios públicos tendríamos que pedir, esto es un poco tedioso, pero tendríamos que pedir otra audiencia para formular imputación ahora por la violación y que me lo vinculen a proceso ahora por la violación, ¿no es cierto? Pues tendríamos a una misma persona por robo a casa habitación y a esa misma persona por violación. Y entonces allí en la etapa intermedia, una vez que se presenta la acusación, es que hay la unión de causas, es decir, un solo proceso respecto a este señor por estos hechos delictivos, ¿vale? Allí se pide la unión y separación de la causa. Posterior a ello, entonces ya el juez les va a hacer saber a las partes cuáles son cada uno de los medios de prueba que serán tomados en cuenta para ir al juicio oral. Y terminará con un auto de apertura al juicio oral. Auto de apertura que será el documento que se va a radicar al Tribunal de Juicio Oral a efecto de que se lleve a cabo la tercera etapa. ¿Estamos de acuerdo? Resumen de la segunda etapa. La segunda etapa comienza con el escrito de acusación y termina con el auto de apertura a juicio oral. Contiene dos subfases, la fase escrita y la fase oral. En la fase escrita se dan todos los trámites respecto de la acusación presentada por el agente del Ministerio Público.